lupus eritematoso sistémico, realmente, y lo mismo artritis reumatoidea en pacientes y 2 pacientes con esclerosis múltiple. ¿Qué hemos visto? Realmente lo mismo que con Parkinson, bueno, en la parte neurológica, pero las enfermedades autoinmunes, hemos tenido una dermatomiositis también y una esclerosis lateral amiotrófica, en donde hemos visto la recuperación en el aspecto general. ¿Qué ha mejorado? Por ejemplo, la parte de dolor, de limitación, ha disminuido en estos pacientes. Pacientes con artritis reumatoidea, hemos logrado suspender metotrexate, hemos logrado suspender corticoide, gracias a la utilización de este glutatión. Pienso que es un sparring del grupo de medicamentos que se estén llevando. En la mayoría de autoinmunes, los biológicos, por ejemplo, una antiinterleuquina 6, tolumizumab, es tóxica en miligramos. Nosotros la utilizamos antiinterleuquina 6 homeopática. Yo utilizo Gunaflan, que es una antiinterleuquina que contiene interleuquina 10 para bloquear la 6 y actúa mejor que cualquier corticoide. Y hemos logrado. Entonces, en autoinmunes, usted puede sumar la parte del glutatión o del inmunocal más el tratamiento. Si es alópata, continúe. ¿Y qué vas a ver? La posibilidad de ir disminuyendo dosis de medicación. Entonces, las experiencias han sido geniales. ¿Por qué funcionan las autoinmunes? Recuerden que el inmunocal platinum tiene ese equilibrio de TH1 y TH2. En las autoinmunes hay predominante a veces de TH1 y TH2. Al dar el platinum combinado con regular, se obtiene los mejores resultados. En estas autoinmunes he utilizado 2 y 2, 2 de inmunocal regular y 2 sobres de inmunocal platino con resultados muy buenos. No son cientos de pacientes dado mi área a la cual manejo, pero sí lo he visto en forma personal en consultorio. Y hemos demostrado cómo esos niveles de glutatión se correlacionan. Ya están en 1100, 1200 y el paciente está mejor. Y sorprendido el inmunólogo, sorprendido el médico tratante. ¿Qué le hemos adicionado? Esta gran herramienta Nutraceuticals. Increíble cuando yo lo empiezo a tomar, porque realmente en el año el año antepasado, que me recomendaste que lo tomara por una molestia personal, ese año yo había tenido una paciente desde el inicio del año que su hijo era médico. Y fue muy particular porque la señora en esa Navidad previa había empezado con unos síntomas muy particulares, le hicieron los exámenes y el diagnóstico fue una esclerosis autoinmune, una esclerosis múltiple, ¿sí? El hijo, que no conocía mucho el producto, sin embargo, pero alguien se lo mencionó, fue y le compró unas cajas. Ahí fue la primera vez que yo escuché incluso hablar de esto, no fue ni siquiera por nada, o sea, y la señora llegó a consulta porque cuando empezó el tratamiento, empezó con las cajas que el hijo le dijo, pero empezó el tratamiento al tiempo que el neurólogo le mandó, y el tratamiento que le mandaron fue para ella muy, muy desastroso. Ella dice que de hecho los síntomas de verdad de la enfermedad empezaron cuando empezó a tomar ese tratamiento, o sea, que ella se sentía muy mal con el tratamiento, y fue tal su deterioro de la calidad de vida con el tratamiento que le pidió al neurólogo que ella se sometía a suspenderlo. Lo suspende, sigue con el inmunocal tomado durante un tiempo, ella se lo tomó muy sencillo, pues como mi nutriente, pues nomás, y el neurólogo, sin embargo, le dice, vamos a hacerte una resonancia y vamos a ver en qué estado está tu proceso para ver qué hacemos, cómo te seguimos tratando. Y cuando le hacen el examen, él encuentra que estaban las lesiones, que estaban activas, no, estaban quietas, y unas lesiones como cicatrizadas, y esto fue impresionante porque el neurólogo no se explicaba, y yo tampoco, porque ella simplemente, yo decía, pero ¿por qué? El tratamiento no se lo alcanzó a hacer, y luego, mira, 7 meses después que conozco yo el inmunocal, entendí que la tenía a ella. De hecho, luego le dije a ella, esto síguelo, pero finalmente tenía un temor a la patología, está muy estable, pero lo siguió, y luego, como estaba cicatrizada, se relajó pues con el proceso, y bueno, pero eso fue un caso sumamente bonito. Me preguntan algo muy especial, pues por tu especialidad y todo eso, niños con autismo y síndrome de Down, ¿cuál ha sido esa experiencia? Bueno, mira, yo tengo 16 niños con autismo manejados con inmunocal, desde la edad de 3 años y a 17 años. Muchos de ellos los venían manejando con forma integrativa, con su dieta especial, con sus omegas, inclusive algunos con trasplante de la parte de flora fecal, pero había mejoría, algo notoria. Pero ¿qué
vi en esos 16 pacientes? Que al adicionarle, no suspender lo anterior, sino darles este plus, en algunos a las 3 semanas, en otros a los 2 meses, un cambio fundamental. Los test hechos por neuropsicología cambiaron en un 30, 40, 60%. Se sabe hoy que en todo niño autista los niveles de glutatión están bajos, siempre. Por lo tanto, el recuperar estos niños autistas en los niveles de glutatión mejoran. No me cabe la menor duda. ¿Qué dosis he usado? Entre 1,5 hasta 3 sobres en niños. 1 de regular, medio de platino. 2 regulares, 1 platino en casos de niños mayores autistas. Y los pacientes con Down, sí hemos visto también por ahí unas 20 de pacientes con síndrome de Down que acuden por diferentes patologías, más que todo respiratoria, pero lo que vemos, y sobre todo en sus primeros años de vida, es una recuperación mejor del estado muscular, de esa hipotonía. Hay mejoría y sus terapias de todo tipo que se hacen en estos pacientes han mejorado. Entonces, lo que he visto, y sobre todo que antes veíamos estos niños también con cuadros infecciosos frecuentes, lo que hemos visto en estos Down, además de mejoría neuromuscular como tal, la parte mental también, y también la parte infecciosa. Lo utilizo. Realmente son unas experiencias muy satisfactorias. Tenemos ya más de 8 pediatras que están utilizando este tipo de herramienta, en los cuales están también empezando a ver y a sorprenderse cuando uno está ante pacientes en los cuales a veces no sabe qué otra cosa puedo ayudar en su calidad de vida. Perdón, lo había apagado. Yo tengo un caso, he tenido varios casos en pacientes con Down, ya adultos, pero tengo un caso que fue muy especial, una chica de 44 años con un síndrome de Down asociado ya a un síndrome de ansiedad muy fuerte, incluso un componente psiquiátrico, con un trastorno compulsivo, un poco obsesivo, con algunas conductas, y la dificultad que les da a ellos para anclarse a hacer las cosas. Van cogiendo como pereza, van esta parte pues que es difícil de motivar, un tema de sobrepeso importante, y empezamos a utilizarlo. Y fue impresionante. O sea, esta paciente tenía hace muchos años y esta chica había tenido problemas cardíacos, tiene marcapasos, los dolores de cuello, los dolores articulares, todo ese tema. Y empezamos, y esto fue impresionante para la familia. Incluso el papá y los hermanos, que son muy tradicionales, entonces no se permiten como tan fácil, una familia de abogados que no se lo permitía, y sin embargo terminaron todos consumiéndolo al ver a su hermana tener ese cambio tan importante, y fue maravilloso. Cambió los niveles de ansiedad, se le bajaron los medicamentos psiquiátricos, se levantaba motivada, enérgica, bajó de peso. Entonces fue un cambio muy impactante para mí. Nos están preguntando, pacientes con diabetes, el paciente diabético que es tanta su angustia, ¿no? Realmente ahora hablabas muy bien de todo el tema de la mejoría de la hemoglobina glicosilada, ¿cierto? Y obviamente hablamos de que el paciente diabético tiene órganos blancos como riñón, los ojos, y es súper claro, lo hemos visto a nivel de los ojos en la recuperación de los problemas oculares y de las mejorías de la hemoglobina glicosilada. Pero la pregunta exacta es cómo llega al paciente diabético y qué hacen esas células del páncreas. Bueno, realmente esas células de Langerhans, de los islotes, de las células beta, ¿qué pasa? Están generalmente en el paciente diabético, están consumiendo y produciendo más radicales libres, y por lo tanto la producción de insulina está baja. ¿Qué pasa? Si damos el glutatión, va a llegar a cada una de esas células, a limpiarlas, al quitar esos radicales, va a empezar a funcionar, y realmente esa insulina va a producirse en forma adecuada. Además, la parte de resistencia o no a la insulina también se mejora. Este paciente, y lo que tú acabas de decir, esas células que estaban dañadas, neuronas, de problemas neuropáticos, problemas a nivel de daño y inclusive de la parte ocular, con pequeños con sangrados, que están, esas especies reactivas también se han mejorado. Entonces, el paciente diabético sí ayuda realmente a los islotes de Langerhans en la producción de la insulina en niveles adecuados, y eso es unánime. He visto muchísimos endocrinólogos, muchos internistas que están manejando esto y se han sorprendido de que han podido ir disminuyendo.
Nosotros antes veníamos quitando y utilizando medicamentos tipo Momórdica o Lycopodium clavatum y nos ha ido muy bien en la disminución de los valores de insulina. Ahora, además de Momórdica, además de este Lycopodium clavatum, agrego el Inmunocal más rápidamente, llega a por lo menos el 50% de la dosis y en algunos casos se ha podido suspender totalmente. Creo que es una herramienta que no debes de dejar de utilizar. O sea, el paciente diabético, tanto tipo 1 como tipo 2, va muy bien. Y sobre todo, recordar todos estos antidiabéticos orales que tienen efecto dañino sobre el ATP. La coenzima Q se va abajo con todos los medicamentos antidiabéticos orales. Y eso uno lo ve como médico integrativo. Y mido los niveles de coenzima Q, están bajos en todo paciente que está recibiendo insulina o en todo paciente que está recibiendo antidiabético oral. Muy bien. Acá hay dos preguntas. Una nos habla de cómo ha sido la experiencia en Alzheimer. Pues, en Alzheimer, pues yo he tenido unos casos ya muy especiales, pero todavía no he tenido como un grupo importante de pacientes. Yo sé que tú has tenido una población que porque tú quieres, que no es tu consulta habitual, pero que tú con todo el tema de este otro lugar que conoces donde hay mucho paciente mayor, no sé si lo has tenido la oportunidad de darlo y que has visto específicamente en ellos, porque he tenido cambios impresionantes en pacientes con isquemia cerebral transitoria y la recuperación de ellos, o sea, la mejoría en su proceso, su marcha, su comunicación, su habla, su volver esto. En pacientes con Parkinson también he visto que se ha detenido pues mucho el proceso y entre más rápido se empieza estos ganglios basales, como hay como esa detención y esa recuperación posterior del paciente, pues como llega a mejorar. Pero en Alzheimer como tal no he tenido tantos pacientes, tengo una sola y como por ella todavía no podría hablar tan claramente. Bueno, mira, yo he tenido, digamos, unos 5 o 6 pacientes con Alzheimer, de los cuales, al estudiarlo desde el punto de vista metabólico y de intoxicación, 3 de ellos tenían valores elevados de aluminio, arsénico y plomo. Para mi sorpresa, les había dicho que le tomaron estos niveles alguna vez, nunca. Entonces, ese diagnóstico de Alzheimer, sin haber descartado la parte de toxicidad de metales pesados, es importantísimo tenerla en cuenta. En estos pacientes realmente descendió los niveles de metales y el paciente mejoró 80%. Es decir, no era un Alzheimer total desde el punto de vista que no había una causa. Entonces quiero aclarar eso. Los pacientes que sí realmente no tenían intoxicación de otro tipo y que estaban en tratamiento por su neurólogo, lo que hemos visto en estos es que han recuperado bastante sus niveles de memoria, de sus actividades, de su agresividad o no agresividad, de su forma entraña de estar ellos. Mayor conexión con el medio. ¿Por qué? Porque está limpiando todas esas neuronas que están oxidadas, todas esas neuronas que en un momento dado están comprometidas. Esas proteínas de la memoria que van de la parte frontal a la parte occipital, recordando memoria antigua o memoria reciente, esas son las neuronas que se han mejorado con los niveles, elevando los niveles de glutamina. Muy bien. Bueno, ya casi vamos a terminar, vamos a estar los últimos 4 minuticos porque esto ya muy largo y la última, hay preguntas acá de pacientes con patologías de colon, pues realmente el solo proceso de detoxificación sobre intestino es sumamente fuerte, la mejoría de mucosas, la respuesta que he tenido yo en pacientes con estreñimientos crónicos, pues una cosa como esta, que se vuelve normal y que para nosotros los médicos termina, usted funciona así y que realmente incluso en muchos de los últimos estudios sobre intestino se habla de estreñimiento cuando usted solo va una vez al día. O sea, decirles que puede llegar a ser así, un paciente, una persona en un nivel importante de limpieza y detoxificación debería de ser capaz de tener varias evacuaciones al día, puesto que nuestro intestino es una mucosa súper grande que cuando queda con todo estos desechos sin expulsarlo, genera un grado de toxicidad. Entonces, el intestino para mí ha sido una respuesta increíble con los pacientes. La mayoría de los pacientes, he tenido muy pocos que me han dicho, me cae mal. Yo no sé si es que
si de pronto viene de otras cosas, de que no hay cambios en la dieta, de que no se consume con abundante agua, porque cuando uno toma esto debe tomar abundante agua, pero realmente la respuesta en patologías de colon, tanto en patologías agudas como crónicas, ha sido maravillosa. O sea, lo recomiendo abiertamente. Nosotros estamos además en una experiencia personal de tratamiento de un cáncer de colon de mi mamá, con unas metástasis importantes, y la respuesta ha sido espectacular, ha sido excepcional. Y esta es la última pregunta, experiencia en pacientes con esquizofrenia, y para mí también es importante porque tengo un niño que mañana va a consulta y tiene 8 añitos, y estoy casi segura que ese es el rasgo psiquiátrico que él está empezando a demostrar. Entonces ha sido súper difícil. El niño ya se considera que lo único que quiere hacer es crecer para acabar con todo el planeta, y no parece ya un juego, realmente es muy, muy agresivo, tiene un comportamiento muy, muy complejo. Mañana pues lo tengo en consulta y quisiera saber, porque igual pues todavía no se puede hacer un diagnóstico por esta edad, pero sí, también para mí va a ser muy útil en este momento. Entonces, aquí lo estaban preguntando si había alguna experiencia en pacientes con esquizofrenia. Sí, la pacientes neurológicos, tanto esquizofrenia como psicosis maníaco-depresiva, que acabamos de hacer una revisión, realmente, sobre todo la toxicidad que lleva, por ejemplo, un carbonato de litio por más de 20, 30, 40 años recibiéndolo, afecta directamente los niveles de diferentes minerales, lo cual hemos visto ya en experiencia de 2 pacientes y de esquizofrenia en 3, que en todos ellos les hemos tomado el valor de glutatión, está menos del 20% únicamente. O sea, realmente más del 50% bajo. Se ha logrado mejorar esos niveles con una respuesta impresionante. Este trabajo de la parte de esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva, depresión mayor, es el último de los capítulos que el doctor Jimmy Goodman lo metió. Estuvimos en una reunión con psiquiatras al respecto y quedaron sorprendidos. Acabo de tener una reunión con algunos psiquiatras de Florida, en los Estados Unidos, respecto al manejo de esto, y están sorprendidos, porque realmente toda esa droga tan tóxica que reciben estos pacientes no amerita sin haber puesto primero estas medidas que dan un alimento para lograr que ese cambio en el comportamiento. Y otro aspecto muy importante en la esquizofrenia: todo paciente esquizofrénico, escúchenme bien, tiene en una segunda generación atrás un magnicidio. Lo acaban de corroborar la Sociedad Europea de Estudios de Retracción, digamos, de constelaciones familiares. Es seguro. Estúdiale, por favor, constelación familiar. Ese paciente tiene un problema de un magnicidio en una segunda generación atrás. Se logra el perdón, desaparece la esquizofrenia. Escúcheme bien, desaparece la esquizofrenia. El origen no está aquí, estuvo 80, 120 años atrás. Esto existe, es lo último que estoy trabajando realmente, y estoy impresionado de la patología que existe psiquiátrica, con antecedentes muy claros, muy puntuales, de suicidios familiares callados o magnicidios